La Comisión de Asuntos Municipales, una comisión muy importante, va a saber qué ponchera se ha formado. Jairo Salazar, Jairo Bolota Salazar, ¿verdad? Encendió esto y ya dijo, hasta aquí, ya me cansé, basta ya. ¿Quieres ver? Escuchemos todo el detalle y lo vamos reaccionando. Check this out. Responsabilidad que vamos a tener de aquí en adelante y que sin tener en cuenta quién sería o quién encabezaría esta junta directiva, yo creo que nos tocará velar por los mejores intereses del país. Excelentes palabras de Betseray Richard. Vamos bien ahí, Betseray. Buen punto ahí. El despilfarro que se ha dado en los últimos años con los fondos de la descentralización no se puede repetir y desde esta comisión nos tocará velar para que eso no suceda. Excelente, muy bien. Eso está muy bien. Y la persona que quiero postular para presidente de esta comisión, pese a que desde afuera se ha intentado indicar desde los partidos políticos del status quo de la Asamblea Nacional. ¡Opa! Betseray, toda una experiencia en el periodismo metiendo cizaña, papi. Excelente. Que estamos divididos y que somos sectarios. Lo que están ustedes haciendo es dividir al pueblo panameño. Están tratando de hacerlo. Hay que decir que le hemos pedido a todas las bancadas su voto para esta presidencia. ¿Ah, sí? Quiero postular al doctor Ernesto Cedeño para presidente de esta comisión. ¿Quién me garantiza a mí? ¿Ok? Bueno, acepto la postulación, aunque me quisiera cerrar esta parte del orden del día, éticamente no es aceptable. Dirían, usted también levantó la mano. Así es. Un caballero, Ernesto Cedeño. Un caballero. ¿Quién me garantiza a mí que no habría un status quo detrás de las palabras de Betseray Richard? Buenas tardes a todos. En esta oportunidad quiero postular a un compañero, a una persona que tiene trayectoria política, que es ejemplo de superación y que da fe de que en los partidos políticos se puede hacer una buena labor, depende de cada uno de los funcionarios. Ok, así mismo es. La persona de quienes hablo es el compañero, el licenciado en Geografía e Historia, también abogado, Jorge Herrera. Una persona que inició laborando en el municipio, luego fue tesorero, posteriormente es electo 3 veces representante de corregimiento, posteriormente es electo alcalde de este distrito de Aguadulce y lleva 2 periodos también electo como diputado de la República. Ok. Y es por eso que nuestra postulación es para el licenciado Jorge Herrera. 4 del régimen orgánico del reglamento interno. Un hombre que conoce de temas relacionados con los municipios. Y acá hay 2 candidatos a presidente. 2 candidatos ya. Ernesto Cedeño. Un servidor vota por sí mismo. Ahí está. El primer voto. Alain Cedeño. Ernesto Cedeño. Luis Duque. Ernesto Cedeño. Ernesto Cedeño. Sergio Gálvez. Jorge Herrera. Ok. Lidiano Pinilla. Jorge Herrera. Jorge Herrera. Betseray Richard. Ernesto Cedeño. Vamos a ver. Esto va a estar explosivo. Jairo Salazar. Ahí viene. Sí, yo quiero sustentar mi voto, Ahí viene el acento colonense, boy. compañeros. De un hombre que voy a votar por una persona que conoce los gobiernos locales más que nadie en este país. Ya lo dijo Y nosotros Jorge Herrera. no estamos improvisando, precisamente contra un presidente que me correteó, muy amigo de él, Juan Carlos Varela. Mira tú. Me persiguió toda la vida. Mira Pero tú. Jorge siempre fue un caballero, a pesar presidente de AMUPA, y yo era presidente de todos los representantes de este país, y que todavía somos representantes y todavía él es alcalde, porque ganamos ambas cosas. Pasa que nos vinimos acá y no pensamos que nos íbamos a estrellar con un dime que te diré y en politiquería todavía. Ay, ay, ay. Le está tirando duro a los de Vamos. Ahora es el momento de que
el señor Jorge Herrera va a demostrar lo que nosotros sabemos y darle justicia de verdad, porque tenemos un excelente candidato. Quiero felicitar al otro candidato porque ha sido el único candidato, el único que de ellos allá que ha tenido la nobleza de venir a hablar con nosotros. Y si no fuera Jorge, yo hubiera votado. Mira tú, si no hubiera sido Jorge, hubiera votado por Ernesto Cedeño. Pero como Jorge es el que más, uno de los que más sabe del país, ¿a quién nosotros vamos a poner ahí? Tenemos que poner a los que más saben. Excelente para él, lo que él está diciendo, Jorge Herrera. Así que por eso yo sustento mi voto. Tengo que ser sincero. Si no fuera Jorge, yo voto por el compañero y una persona espectacular como el señor Cedeño, un caballero y no un irrespetuoso como otro. ¡Ajo! Irrespetuoso como los otros. No lo vamos a tolerar en esta comisión, que nos falten el respeto. Ahí está todo el flow y la chacalería, papa, pura fuerza de rostro de Bolota en acción. Así que mi voto es para el compañero Jorge Herrera. Con puro rostro, pura fuerza de rostro, Jorge Herrera. ¿Y qué sopa? Nada más te faltó qué sopa. Señor secretario, ¿Qué sopa? hoy es importante ese voto, señor secretario. Neftalí Zamora, Ernesto Cedeño. Ahí está. Resultado de la votación, apreciado secretario. Ernesto Cedeño, 4 votos. Jorge Herrera, 5 votos. Ahí está. Jorge Herrera, presidente. Ahí está. Jorge Herrera, presidente de la comisión. Jorge Herrera, pero eso no quedó aquí. Vamos a ver ahora qué pasó después para el secretario. Oye, Yo voy a postular a un compañero que lo conozco ahora, ¿no? ahí dice, fueron postulados para la Secretaría de Comisión Municipal Luis Duque de Vamos y el diputado Didiano Pinilla de Cambio Democrático, resultando electo el diputado Didiano Pinilla con los votos de la Cedeño, Sergio Galvez, Jorge Herrera, Jairo Salazar y Didiano Pinilla. Pero escuchemos a Bolota, que esta sí fue dura. El problema de esto es que si queremos hacer las cosas bien, por lo menos en esta comisión, ¿quién más que a quien pudimos el presidente por ahora? Una persona con vasta experiencia. Lo que pasa es que aquí se han equivocado estos señores, porque han puesto su líder que estuvo conmigo aquí, se manejaba totalmente diferente, Juan Diego. Juan Diego. Totalmente un caballero, carta cabal. Mira tú, carta cabal, o sea, todo un caballero Juan Diego Vázquez hablando muy bien su rival político, pero compañero de trabajo, siempre. No como ellos que quieren aparentar que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. ¿Ah? Que ellos son los únicos que tienen derecho a las cosas aquí, porque ellos son los puritanos, ellos son los que huelen bien y nosotros olemos mal, porque nada más están acostumbrados a ver en las redes que la gente habla, pero tengo una noticia, aquí está Che, yo estoy yo, la gente no ha dado duda, aquí estamos. Así es, así es. Esto no se les puede decir nada. A los diputados nuevos no se les puede decir nada porque son una mecha, se encienden. Ahí está Bolota, ahí está Cheyo Galvez. Aquí estamos, 8 años, 8 periodos de representante y 4 yo de representante. Y ustedes no saben más que nosotros de Junta Comunal. Y muchos dirán que no saben más de robadera tampoco. ¡Opa! Y eso es lo que, esas son las cosas que dicen ellos. Aprendan, sean como su líder, un caballero, Juan Diego Vázquez. Un caballero que nunca entró en ese dime que te diré. No estamos en campaña política. Ya eso acabó y la gente se va a cansar con pronto. Poquito a poquito ustedes van a ver. Ya cuando la gente dice, dejen de hablar y trabajen. Dejen de, yo lo vengo diciendo. Todo critica con los nombramientos. Eso habla de conflictividad. Todo el tiempo pelea. Vamos a trabajar, hombre. Estamos esperando trabajo en Panamá. Que la gente quiere buco chenchen. No ese dime que te diré. Y esos patios limosos en la asamblea, hombre. Luego nosotros vamos a postular. Ya esto me saca como que. Sí, entonces sí. estamos entrando en un choque allá abajo. Se le salió el cobre ya. Bien el C3. El C3 se le salió. La gente no entiende el aire que tenemos allá abajo. Porque teníamos dos. Teníamos al señor Silva, un caballero. Teníamos al señor Juan Diego Caballero. Nunca se metieron con nosotros. Hablaban con nosotros y iban a votar y a hacer lo que tenían que hacer. Y tenían sus diferencias, pero nunca una falta de respeto. Lo hicieron bien. Y no quiero culpar a todos ellos, porque son 3, 4 de ellos que nada más se la pasan en esto. Los demás, los otros 16 ya andan en lo suyo. Claro, es que uno puede ser oposición, pero no anda con esa descalificadera, esos insultos.
Esa falta de respeto en las redes sociales. Esa por las redes sociales, nada más estaba acostumbrado a ver sus redes sociales. Y allá se iba, pues la gente está, lo que nosotros hagamos igual que ellos, la gente nos ayuda a nosotros los partidos, ellos pueden hacer lo mismo con nosotros. Y la gente, muy bien, ellos tienen derecho. Esa es la doble moral en este país. Bolota tiene la boca llena de razón. En esta tengo que dársela porque Bolota dice una gran verdad. Si todos los diputados deciden marcan y van a trabajar, a los diputados como Bolota, como Cheyo, como Benicio, si tienen un cambio de actitud, si hacen un cambio y hacen el trabajo que estaban haciendo mal, ahora lo hacen bien, igual la gente los critica. Pero si los de la oposición hacen lo mismo que hacen ellos, a ellos sí se les aplaude. Esa es la doble moral, el doble rasero, el doble discurso. Es lo que yo vengo diciendo del lawfare que se está haciendo en este país, de la mentalidad woke, de los progres en este país que están controlando los medios de comunicación, que controlan CNN también, por supuesto. Creen que somos tontos y no nos damos cuenta. Sabemos lo que está pasando. Tenemos que tener un manejo en las redes, obviamente, porque también los medios en los que estamos también son controlados por las élites. Y tenemos que tener cuidado. Pero lo que dice Bolota es muy real. Están haciendo cosas buenas. No veo a nadie de la oposición aplaudiendo a Dana Castañeda por haber quitado las vallas perimetrales, por haber obligado que marque todo el mundo, por haber botado un montón de botellas. No los veo aplaudiendo eso. Ah, pero si hubiera sido Walkiria Chandra la presidenta, ¡oh, maravilloso! ¡Oh, paren todo! Que sea la presidenta de la República. Doble moral, doble discurso. Pero de esos woke, esos progres, yo me encargo acá. No te preocupes. Tú sigue opinando en libertad. No le tengas miedo. Porque a veces yo siento que tú quieres opinar y tú quieres decir algo en lo que tú coincides con lo que yo estoy diciendo. Pero te da miedo escribirlo porque te da temor que te ataquen estos woke que están por las redes sociales pululando, ¿verdad? No tengas miedo. Di lo que piensas. Contraataca. No le tengas miedo a esos comentarios que lo que buscan es desestabilizar el país. Esas personas que están en los medios todos los días tradicionales, ¿verdad? Apoyando estos movimientos, estas banderas multicolor, estas agendas. Ya tú sabes cuáles son las agendas que yo digo. Tú lo sabes, ¿no? No somos tontos. Entonces, estas cosas hay que combatirlas. Hay que combatirlas porque estamos en una guerra. Estamos en medio de eso. Y nos estamos dejando coger ventaja de esas imposiciones, de esas ideologías que nos quieren meter a nosotros a la fuerza. Y nosotros no podemos permitirlo. Por lo menos los que somos cristianos y somos pro familia, no lo vamos a permitir. Y utilizaremos siempre nuestras plataformas para defender a la familia. Siempre. Y combatir estas conductas woke que hay hoy en día tratando de meterse en la sociedad panameña, como sea, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, con nuestros niños. Aquí estaremos. Pero bueno, ese es por ahora, porque en la política todo cambia. El flow, esto va la otra. De un momento a otro. Todo cambia. Así que yo quiero al compañero Dillano Pinilla, y Sí. que no sabe mucho esto, pero nosotros le vamos a enseñar. Y él va a aprender. El alcalde, mira todo. El alcalde de Río Jesús. Alcalde de Río de Jesús y no sabía. Me están diciendo, no lo conocía. Es que lo quise postularlo para hablar. La bota, Bolota, loco. Bolota la rompe. Crack, fenómeno. Ya tenía rato que no hablaba. Dillano Pinilla, 5 años alcalde. Quiero postular, compañero Dillano Pinilla, porque me falta la pastillita ya. Gracias. No existió la oportunidad de poder presentar a un líder que podría Qué bueno. Me gustó el flow. enrumbar parte del trabajo que tiene que hacer esta comisión. Esta comisión tiene retos históricos. El proceso de transición de las juntas comunales que tuvo la oportunidad de presentar el proyecto de ley. Muy bien. Este es el diputado Nestalí Díaz que vendió su carro, ¿verdad? Que viaja en Metrobús con su bolsa Yeya, por supuesto, ensacado en el Metrobús.
y que también recibió más de $1 millón postelectorales. Me gustaría ver también qué van a hacer los independientes con ese $1 millón y pico que se ganaron, de que la ley les permite, les faculta. Yo quiero ver eso, y voy a estar pendiente de eso, y voy a estar insistiendo en eso. ¿Qué se va a hacer con ese $1 millón y piquillo que se llevaron los independientes del subsidio postelectoral? No han hablado más del tema, pero yo no me voy a olvidar de eso. Créanme que no. La reforma a la ley de descentralización, actualizar la ley de juntas comunales y de municipios, que tienen más años que yo de vida. Tenemos una oportunidad histórica y en conjunto podríamos lograrlo. En ese sentido, yo procedo a postular a alguien que estoy seguro puede ser parte y puede liderar parte de ese cambio dentro de una junta directiva variada, que no solo representa a los partidos políticos, sino también a las personas que estamos y somos representadas por la libre postulación, que somos la mitad de la población actual. No es cierto. Eso no es verdad. Eso que acabas de decir, que la mitad, eso no es verdad. La mayoría de los panameños es partidista. Y lo vimos en las elecciones. Y también se ve reflejado en la Asamblea de Diputados. Eso no es verdad, lo que digo. En ese sentido, quiero postular a mi amigo Luis Duque. Dar mi voto, primero que todo aclarando, escuché antes al señor que gritó No se dice antes, se dice hace un rato. partidos políticos. Yo les quiero dejar claro un mensaje: el problema no son los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios dentro de este sistema, dentro de este país. Dentro de todos los países los partidos políticos son necesarios. Sensatas palabras de Luis Duque. Hemos estado tratando de consensuar, de llegar a esos acuerdos, pero lastimosamente hasta el momento no lo hemos podido lograr. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo pienso que imponiendo cosas y con prepotencia y con arrogancia no se logra nada. Hay que saber negociar. Y es lo que dijo Bolota. Él fue muy comedido y muy respetuoso. Impuso su manera de ser, y por eso ustedes están en la asamblea. De otra forma no hubieran llegado. Hay otros que tienen más experiencia y pueden llevar la junta directiva adelante. Si hay otros que también pueden tener participación de estar en esa junta directiva, también lo veo correcto. Lo que nosotros buscamos es siempre tratar de poner los intereses del país, de hacer las cosas bien. Y más que buscar o buscar hacer lo correcto entre hacer lo que Juan Diego o Gabriel hicieron en su momento, nosotros entendemos nuestro papel que nosotros estamos jugando aquí. Seguimos con la votación. Jorge Luis Herrera. Didiano Pinilla. Ok. Didiano Pinilla. Didiano Pinilla. Por el fortalecimiento de los gobiernos locales, Didiano Pinilla. O sea, tú mismo, pues. Seray Richard. Jairo Salazar. Diana Pinilla. Ya habló, pues, Bolota está con la pastillita ahí. Y yo, Neftalí Zamora, que vuelvo a aprovechar para utilizar el tiempo y hablar al país. Hay una oportunidad histórica. No ganamos la junta directiva, pero esperemos los proyectos de ley que vamos a presentar y los grandes cambios que requiere el país sean esta vez sí apoyados por los partidos políticos. Viva los partidos políticos, pero también viva los independientes y viva los diputados, porque somos la representación del pueblo aquí en la Asamblea. Así mismo es. Los 71 lo son, no solamente los independientes. Los 71. Que te quede bien claro eso y que le quede bien claro a todos. Los 71 representan al pueblo. Digo que Yo he postulado a un compañero que lo conozco ahora, ¿no? Y esas fueron las palabras de Bolota en general para ambas comisiones. Y el dime que te diré, que esperemos que se convierta en trabajo para todos, que se convierta en realización de proyectos efectivos y ratificaciones correctas y leyes apropiadas en pro de la comunidad, de todo el pueblo panameño. You know, bra.